Buenos días, primero quiero presentarme. Mi nombre es Talía Álvarez, yo soy psicóloga, tengo una maestría en clínica psicoanalítica, soy originaria del estado de Veracruz, pero actualmente vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Voy a compartirles primero mi pantalla. Otro dato también mío, actualmente trabajo en una consulta privada, atiendo a pacientes adultos y adolescentes y estuve un tiempo trabajando también para Secretaría de Salud. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, la intención es un poco hablar por qué hablamos de psicología cuando estamos hablando de sobrepeso. Y tiene muchísima relación porque desde el momento en el que inicia nuestra vida, la relación entre nuestras emociones y la forma en la que nos alimentamos tiene total correlación. Pensemos en cómo vemos a los niños, cómo nos relacionamos emocionalmente con un bebé, y es a través de la alimentación. Cuando amamantamos un bebé y le estamos hablando y le decimos, ay, qué bonito eres, mira qué buen niño, desde ahí empezamos a ver cómo nuestras emociones tienen relación con la alimentación. Y como hispanos también lo vemos en la cuestión de que culturalmente relacionamos mucho la alimentación con el relacionarnos con nuestra familia, con el hacer vínculos emocionales con otras personas. Y bueno, ¿qué relación tiene? Las dificultades con la alimentación son una manera en muchas ocasiones de expresar sentimientos que no pueden ser dichos. ¿A qué se refiere esto? Comúnmente creemos que nos conocemos, que sabemos quiénes somos, que entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero es importante a veces indagar más. Cuando hablamos de cómo nos alimentamos, a veces no nos queda claro por qué nos alimentamos de la forma que nos alimentamos. Pero tal vez si prestáramos un poco más de atención, si indagáramos un poco más en nuestras emociones, podríamos a lo mejor darnos cuenta por qué hay veces en donde sentimos más ansiedad, porque hay ocasiones en donde, a pesar de que yo tengo la intención de llevar un proceso de mejora en mi alimentación, no lo logro, porque aunque me doy cuenta que está mal lo que estoy comiendo, no lo dejo de hacer, porque a veces no nos damos cuenta, pero nos premiamos muchísimo con la comida. No es accidente que cuando estoy triste, cuando tengo mucho trabajo, todo el tiempo esté pensando en comer alimentos altos en carbohidratos principalmente, que generan bastante satisfacción a nuestro cuerpo, pero realmente no tiene que ver con una necesidad de nuestro cuerpo por esos alimentos, sino más bien por una situación emocional en donde a veces queremos cubrir algunas necesidades o queremos tapar algunas emociones que no queremos ver. Eh, bueno, las dificultades con la comida hablan de nuestro mundo emocional. ¿A qué se refiere esto? A que las dificultades que nosotros empezamos a presentar en cómo nos alimentamos tiene que ver directamente con nuestras emociones. Son síntomas que nos avisan de la existencia de conflictos internos y ponen de manifiesto dificultades con la expresión de sentimientos. Es decir, cuando comemos, en muchas ocasiones, por ejemplo, no es accidente que a veces cuando queremos hablar de algo importante con nuestra familia, sea en el momento de la comida. Y en muchas ocasiones eso tapa en gran manera las emociones que realmente queremos mostrar. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano que a veces utilizamos, mostramos mucha relación que tienen los alimentos con las emociones. Por ejemplo, no sé si en alguna vez han escuchado como esta expresión de, ay, siento como un hueco en el estómago, pero no sé por qué, y a veces tiene que ver como el estrés o la ansiedad que genera a lo mejor hablar en público, o por ejemplo, cuando decimos que se nos revuelve el estómago también por el estrés o por la ansiedad, hay muchas enfermedades que tienen de hecho relación con nuestras emociones y que tienen que ver de hecho con la relación con nuestros alimentos. Por ejemplo, la gastritis, la colitis, el estreñimiento, tiene mucha relación con nuestras emociones, con nuestro cuerpo hablando de estas emociones que tenemos ahí acumuladas, pero también con cómo nos estamos relacionando con los alimentos en esas emociones que con las que no estamos pudiendo lidiar. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero
cuando, por ejemplo, estamos pues pasando por un proceso de duelo, en algunas ocasiones no tenemos hambre o tenemos mucha hambre. Por ejemplo, no tenemos hambre porque nuestras emociones tienen que ver con cómo nos alimentamos. No queremos comer porque de alguna forma es como si perdiéramos las ganas de la vida. Y pues bueno, es una necesidad básica que tenemos que cubrir, pero dejamos de cubrirla porque no hay un deseo de seguir viviendo, porque estoy en un proceso de duelo. Pero por otro lado, en algunas ocasiones puede ser que yo empiece a comer muchísimo por estar en un proceso de duelo y lo que sucede es que estoy comiendo por llenar un vacío emocional ante la pérdida que estoy teniendo. Y entonces no estoy sabiendo cómo lidiar con todas estas emociones y el alimento es aparentemente está cubriendo como esa necesidad. Es aparente porque si nosotros no resolvemos lo que emocionalmente no estamos pudiendo lidiar, vamos a seguir comiendo de esta forma o vamos a dejar de comer de esta forma, pero realmente no va a dar solución. Tenemos por eso que ver qué está pasando con nuestras emociones. Y bueno, ¿por qué es importante considerar un proceso psicológico cuando estamos intentando cambiar nuestros hábitos alimenticios? Algo que se sugiere es que pueda ser un proceso multidisciplinario, porque a veces, pues bueno, yo puedo tener como mucho la intención de seguir un proceso de mejora en mis hábitos alimenticios, puedo tener como las ganas de bajar de peso y estarme en mejores condiciones físicas, pero eso no es suficiente. Tener como la intención y las ganas y la motivación a veces no es suficiente para que esto se logre. Por eso es importante indagar en nuestras emociones, un poco llevar un proceso de autoconocimiento sobre qué cosas están provocando que a lo mejor yo ya esté en el punto en donde tengo obesidad y no me haya dado siquiera cuenta qué pasó, en qué momento llegué al peso en el que ya me encuentro. A veces ni siquiera nos damos cuenta porque pareciera que nos conocemos, pareciera que nos estamos prestando atención, pero realmente no hemos profundizado sobre qué está pasando con nosotros. Entonces es importante, se sugiere que hagamos esto para que, para de alguna forma tener un acompañamiento de qué está pasando, cómo poder lidiar, por ejemplo, con nuestro estrés, cómo poder lidiar con las situaciones de ansiedad, llegar a un punto en donde conozcamos cómo podemos controlar esas emociones. Les decía yo, por ejemplo, es súper común que con el ritmo de vida que llevamos, en donde trabajamos, tenemos una familia, en donde nos hacemos cosas, nos hacemos cargo de muchas cosas en el día a día, que pareciera que nuestra alimentación y también ver nuestras emociones es lo que queda en el último lugar. Es importante como que podamos darnos un momento para indagar en ello y esto va a ayudar muchísimo a cómo llevamos un proceso de un cambio de hábitos de alimento. ¿Por qué? A veces no se sostiene una dieta, no se sostiene el comer más saludablemente, porque, pues bueno, el primer pensamiento que a lo mejor yo pueda estar teniendo con este cambio de alimentos sea, ay, esto es un castigo, qué pesado, ¿no? Desde el primer momento a lo mejor en donde vemos qué es lo que ahora vamos a comer, sentimos como va a ser un castigo, va a ser bien difícil tenerlo que llevar, pero bueno, tengo que intentarlo, aunque el día a día está siendo bien difícil mantenerme firme en este cambio alimenticio. Pero tal vez si indagáramos, podríamos darnos cuenta que tal vez en lo que tenemos que hacer un cambio es en cómo lidio a lo mejor con mi trabajo, cómo lidio a lo mejor con todas las cosas que vivo con mi familia y a lo mejor si yo pudiera tener control de eso, podría dejarse de sentir como un castigo, porque ya no tendría que sentirme mejor a través del alimento. Algo que a veces no entendemos o no nos queda claro es que la obesidad es una forma a veces de representar el amor. Por ejemplo, comemos porque a lo mejor alguien nos ofrece siempre como un alimento y tenemos la idea o la concepción de tengo que comerme todo lo que me dan. Y pues sea una forma como de amar a la persona que me está dando el alimento o sea una forma como de mostrar amor aparentemente hacia mí porque entonces es, pues me estoy dando un premio después de un día pesado, me estoy dando un premio después de que
no hubo nada satisfactorio a lo mejor en mi vida, pero también es una forma en donde a veces mostramos un desamor hacia nosotros mismos al no cuidar nuestro cuerpo y al ponerlo en riesgo de que haya situaciones que compliquen nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y bueno, ¿cuál es a lo mejor lo que podemos plantear en esto que estamos hablando de los servicios que estamos dando como sobraditos? Es que pues desde lo psicológico podemos escucharnos mejor. Ese sería el propósito, intentar que cada uno de ustedes pueda escucharse mejor y formular preguntas que nos aproximen a entender lo que se nos oculta en los conflictos relacionados con la comida. Es primeramente como plantearnos, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué está siendo tan difícil sostener un proceso de mejora en nuestros hábitos alimenticios? ¿Por qué como? ¿Por qué no me di cuenta que se estaba perdiendo el control de mi peso? ¿En qué momento se me fue de las manos el control de mi peso? El cómo me siento con mi cuerpo, el cómo me estoy viendo, porque a veces podemos llegar a la conclusión de, bueno, me siento bien, me veo en el espejo y creo que estoy bien, pero realmente nuestro cuerpo no se encuentra en buenas condiciones. Entonces es hacernos las preguntas adecuadas, claro, con un acompañamiento psicológico, hacernos las preguntas adecuadas para tener respuesta al por qué tenemos estas dificultades con nuestra alimentación, al por qué hemos dejado de lado la importancia que tiene el cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud física y qué de nuestras emociones se están reflejando en esto. ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué emociones no estoy queriendo ver a través de lo que muestro en mis procesos y en mi relación con la comida? Ese es un poco el objetivo de poder tener este acompañamiento en un proceso de cambio de hábitos alimenticios. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o alguna duda, lo pueden hacer a través de el chat y lo podemos estar respondiendo en el transcurso de lo que continúa de la plática. Licenciada Talía, muchísimas gracias. Es muy importante el enfoque que usted está manejando en relación a las causas del problema de la obesidad, que muchas veces no nos damos cuenta de qué está influyendo en la gran ingesta de alimentos, en no darnos cuenta de que es un círculo en ocasiones emocional que nos lleva a la obesidad, y mientras no se maneje el enfoque psicológico o el cuadro psicológico, esto va a ser difícil de poder corregir o controlar. Ahí, por otro lado, no sé si quisiera referir usted algo en relación a que en niños vemos mucha obesidad y ya una vez establecida también el bullying y las depresiones, el gordito de la escuela o el gordito del salón o el de la familia, qué tanto repercute también en la vida adulta, ¿no? La persona con obesidad, su baja autoestima que a veces se encuentra en el paciente con obesidad. No sé qué tanto quisiera usted referir en relación a esto. Bueno, es que en la infancia es cuando se construye cómo vamos a manejar nuestras emociones. Aprendemos a construir hábitos, nuestra personalidad. Y si desde niños están teniendo estas dificultades, creo que es muy probable que también es importante que prestemos atención nosotros como papás. ¿Cómo estamos enseñándole al niño a lidiar con sus emociones, a hablar de lo que sienten? Al final, los niños en esa etapa, de alguna forma, son mucho el reflejo de cómo se están vinculando sus papás con ellos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos empiezan a tener ya problemas en la socialización por el tema de, a lo mejor, cómo se encuentra su cuerpo, en este caso, a lo mejor de la obesidad, pues sí es importante como, ¿sabe? A veces lo primero que pensamos es, tenemos que bajar de peso por cómo te sientes tú con tu cuerpo y por cómo te va a ver las demás personas. Y cuando pasa una situación, por ejemplo, como de bullying o de violencia por
por una situación de nuestro físico, es importante no manejar esta idea de, es que tienes que bajar de peso para que los demás te acepten. Tienes que bajar de peso para que te puedas ver bien. Sino más bien es, tienes que cuidar tu cuerpo, no puedes seguir comiendo estas cosas porque te tienes que sentir bien tú. Estos cambios no tienen que ser por que yo como mamá no quiero verte gordo o gorda, no es por eso. Tiene que ser porque tú te puedas sentir mejor. Y por eso tiene que haber un intercambio de hablar de nuestras emociones, porque en la mayoría de estos casos dejamos muy de lado las repercusiones que tiene emocionalmente en nosotros mismos el que no cuidemos nuestra alimentación. Pero creo que algo que yo propondría como una forma de prevención también en la obesidad de niños es que abramos un espacio de diálogo con los niños, de hablar de sus emociones, ponerle nombre a las emociones es súper importante. Porque a veces, por ejemplo, si ya estamos hablando de un niño que tiene obesidad, es complicado y casi no le damos espacio a que el niño diga, ¿por qué está pasando? ¿Por qué no está pudiendo comer diferente? ¿Por qué come tanto? A veces solamente lo regañamos porque otra vez estás comiendo un chorro, ¿qué te está pasando? Y nos vamos más al regaño a hablar con el niño de qué está pasando contigo, por qué estás comiendo tanto. Nos estamos dando cuenta que en la tarde, cuando a lo mejor no tienes actividades y no estás jugando con tus amigos, sino que estás aquí solo, aislado, estás comiendo en lugar de a lo mejor hablar de qué está pasando con él, de por qué no está teniendo más actividades, por qué se queda en casa y nada más está viendo televisión. O sea, es ver la situación de la obesidad en un niño de una forma más amplia y no solo verla con la cuestión de, pues físicamente no te encuentras bien y eso va a hacer que tus compañeros se burlen de ti, sino hablar también de qué está pasando, por qué está habiendo a lo mejor un problema de socialización, por qué te quedas en casa y estás comiendo aquí en lugar de a lo mejor que lo esperado sería que estés jugando o que estés relacionándote con otros niños de tu edad. Excelente, muy agradecido. Y eso da más pauta a considerar que el manejo integral de la nutrición, tanto incluso a nivel familiar, porque incluso los papás en ocasiones forzamos a los niños a comer o por las prisas de los papás, la compra de alimentos chatarra, por decirlos, para que coman ellos porque están en el trabajo y no tienen tiempo de prepararles. La vida actual es un tanto difícil y el manejo integral, como bien lo dice Thalía, licenciada Thalía, es muy importante. Pues muy agradecidos. Y ahora a la licenciada Mari, sobre ejercicio así en resumen, lo más difícil del ejercicio es empezarlo, y luego, perdón por meterme en su tema, pero indudablemente que el principio de año, uno de los propósitos de año nuevo es bajar de peso y hacer ejercicio, y al cabo de ya para febrero, todas las caminadoras sirven para dejar ahí la ropa así como tendedero, ¿no? Ok, licenciada Mari, muy amable, gracias. Gracias, Gracias, doctor.